Ok, entonces buenos días y bienvenidos a esta clase de electrodinámica, ¿no? El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo multipolar, ¿sí? Y vamos a empezar por esto, ¿no? Nosotros habíamos visto ya dos cosas, ¿no? Habíamos visto la aproximación multipolar utilizando simplemente funciones, ¿sí? Utilizando simplemente la, caramba, utilizando simplemente el desarrollo binomial de lo que tenemos aquí, ¿cierto? Sí, simplemente eso, ¿no? Y por otro lado, nosotros habíamos visto también, ¿sí? Habíamos visto también que nosotros podemos reemplazar la serie que tenemos allí por una serie como estas, ¿no? En donde habíamos visto que podemos utilizar polinomios de Legendre y hacerle matemáticamente más amigable, al menos desde el punto de vista matemático, ¿no? Ahora, el problema es que siempre, sea cual sea la serie, ¿no es cierto? Si utilizamos esta serie con polinomios de Legendre o simplemente el binomio cuadrático, matemáticamente vamos a llegar exactamente a las mismas expresiones matemáticas. Sí, no vamos a hacer nada nuevo, digamos, ¿no? Entonces, la idea es reemplazar estos polinomios, los cuales, ¿no es cierto?, dependen eh, del ángulo, eso se ve por acá me parece, dependen del ángulo, ¿no es cierto?, que hay entre la posición R', sí, que es donde se encuentra el diferencial de carga, y la posición R, que es donde estoy calculando el potencial. Y entonces el ángulo alfa depende de las coordenadas en R y de las coordenadas en R' y no es factorable, digamos. Y entonces las integrales que yo tengo aquí, ¿sí?, van a haber una parte que dependa de las coordenadas en R y otra de las coordenadas en R' y esto no podemos separar. Sí, no podemos separar para sacar que todo, que lo que yo esté integrando aquí solamente dependa de R'. ¿Sí? No podemos hacer eso aquí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se hace? Se hace un cambio de base. Y entonces yo voy a cambiar ya de la representación en polinomios de Legendre, yo voy a cambiar a otra base diferente que son los armónicos esféricos. ¿Sí? Donde simplemente lo que estoy haciendo aquí es un cambio de unas ciertas funciones, es decir, de una base a otra base. Ya, como si fuesen un cambio eh, de base en espacios lineales o en espacios vectoriales, ¿sí? Da lo mismo, ¿no? Y entonces lo que se puede hacer es, si reemplazo eh, los polinomios de Legendre, ¿no es cierto?, con estas cantidades, estas de aquí sí son factorables, ¿ya? Porque aquí tengo una cantidad que depende simplemente de las coordenadas en R y aquí tengo, ¿no es cierto?, otra función que depende de las coordenadas en R'. Y entonces la ecuación que yo tengo aquí, ¿sí?, donde los coeficientes aquí, ¿no es cierto?, dependen del ángulo que hay entre el vector R' y el vector R, ¿sí? Acá ya son separables. Y reemplazo, ¿no es cierto? Y voy a tener unas cantidades así. Y entonces la ventaja que yo tengo aquí, ¿ya?, es que el factor que está aquí es independiente de las coordenadas en R de acá. Sí, aquí solamente depende de R'. Sí, entonces los coeficientes que aparecen aquí y acá, los A y B, ¿no es cierto?, son independientes de la posición donde yo esté calculando el potencial. Sí, son independientes de R', ¿no? Y tienen esta forma. ¿Ok? Y entonces matemáticamente yo ya puedo calcular más fácilmente, bueno, más fácilmente, entre comillas, ¿no es cierto?, los coeficientes que están acá. Pero la ventaja matemática, como vamos a ver, es cuando tenemos
sistemas que sean simétricos. Y tenemos distribuciones de carga que dependan de varias variables de manera general, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ok? Y por ejemplo, nosotros vamos a irnos a hacer problemas. Problemas, ¿dónde están? Sí. Nosotros vamos a analizar el mismo problema, ¿no? Hace 2 clases nosotros vimos, por ejemplo, una esfera con una cierta densidad de carga y simplemente calculamos las componentes multipolares utilizando el desarrollo binomial. Sí, simplemente hicimos eso, ¿no? Luego hicimos un ejercicio semejante, el mismo ejercicio, pero utilizando polinomios de Legendre. Y vimos, ¿no es cierto?, que utilizando polinomios de Legendre llegamos matemáticamente a las mismas ecuaciones que utilizando, por ejemplo, simplemente el desarrollo binomial. ¿Sí? Ahora vamos a resolver el mismo ejercicio, ¿sí? Vamos a resolver lo mismo, pero con armónicos esféricos, ¿no? ¿Sí? Y entonces vamos a plantear así, por ejemplo. Y ahora vamos a hacer un planteamiento interesante, ¿sí? Vamos a reemplazar, pero por ejemplo ahora en la zona cercana. Eso quiere decir, ¿no es cierto? El punto donde vamos a calcular es mucho menor que la zona donde se encuentran eh, la carga eléctrica, ¿sí? Entonces vamos a calcular el potencial, por ejemplo, en la zona cercana, ¿no? Cerca del origen, por ejemplo, ¿ya? Recordando que las cargas solamente se encuentran en la superficie de la esfera, ¿sí? Y vamos a utilizar el desarrollo así. Y entonces, ¿no? Si decimos que vamos a calcular en la zona cercana, el origen, que se encuentra a una distancia cero, corresponde a la zona cercana. ¿Sí? Y como el potencial nosotros no queremos que sea divergente, vamos parte por parte, ¿no? Para que se conozca la cosa. Como nosotros no queremos que el potencial sea divergente, simplemente vamos a hacer, ¿no es cierto?, que los términos que hacen que el potencial sea divergente los hacemos cero. ¿Sí? Nuevamente, ¿no? Estamos calculando el potencial en esta zona y cero corresponde a esta zona. ¿Sí? Y entonces nosotros nos quitamos los términos que hagan que el potencial sea divergente. Eso quiere decir que todos estos coeficientes se hacen cero, ¿no? En este caso. ¿Ya? Y estos coeficientes pueden ser diferentes de cero. Y recordamos nuestra definición, ¿ya? Tal como está aquí, ¿no? El potencial y los coeficientes A y B. Estos coeficientes B forzamos a que sean cero para que el potencial no sea divergente en cero, ¿no es cierto? Y simplemente nos quedamos con estos coeficientes de aquí. ¿Sí? Ahora, si nosotros calculamos el potencial con esos coeficientes y recordamos, ¿no es cierto?, a qué son los armónicos esféricos, ¿sí? En 0, en 1 y en 2, ¿ya? Pero nosotros vamos a quedarnos solamente con los polinomios en 1. Ya vamos a ver por qué, ¿no es cierto? Si nosotros nos fijamos en los polinomios que tenemos aquí, sí, vamos a ver que la función que tenemos aquí, el coseno del ángulo teta, es exactamente un armónico esférico, es este. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que la densidad de carga yo la voy a poder expresar así, como un armónico esférico, ¿sí? ¿Ya? Y entonces yo conozco, ¿no es cierto?, que los armónicos esféricos son ortogonales entre sí. ¿Sí? Es decir, si nosotros vamos a nuestra clase del video, nosotros tenemos una condición de ortogonalidad que es esta. ¿Sí? Eso quiere decir que armónicos esféricos que tengan diferentes coeficientes L y M eh, van a ser cero, ¿sí? Mientras que si son iguales, su producto interno, ¿no es cierto?, es 1, ya tal como está aquí. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que si yo tengo los armónicos esféricos
la densidad de carga, ¿sí? Como función de un armónico esférico y yo lo reemplazo aquí, lo que yo voy a tener es una relación como estas, ¿ya? Y ahora, una relación como estas, si saco las cantidades constantes, por ejemplo, yo voy a tener una relación como la que está acá. Y aquí yo tengo justamente la relación del Producto Interno, ¿sí? Esta relación, ¿no es cierto? Justamente eh, esta relación que está aquí, ¿ya? Justamente esta relación es la del Producto Interno, ¿sí? Y esa relación entonces simplemente me dice, ¿no es cierto?, que todos estos coeficientes ya son cero y solamente son diferentes de cero cuando los valores que hay aquí de L y M sean 1 y 0, respectivamente. Ya, eso quiere decir, ¿no es cierto?, que yo ya puedo calcular que todos los coeficientes que hay acá, todos los coeficientes que yo veo aquí, yo puedo calcular y decir entonces, ¿no es cierto?, que todos estos coeficientes son cero, ¿sí? Son cero, tal como está aquí, ¿no es cierto?, menos este coeficiente. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que yo calculé el potencial aquí, ya no de manera eh, aproximada, ¿no es cierto? Porque yo ya conozco exactamente cuánto valen todos estos coeficientes y todos estos coeficientes, ¿sí? Y entonces el potencial que yo tengo aquí no es un potencial que sea aproximado, sino es el potencial exacto. Y es el potencial exacto para cualquier zona que esté dentro de la esfera, ya no solamente la zona cercana, ¿sí? Y entonces el potencial es este de aquí, ¿ya? Y ahora simplemente, ¿no es cierto? Yo podría decir, como ya tengo el potencial en esa zona, lo que yo tengo aquí es Z, y cuando calcule el gradiente me va a dar esto de aquí. Y eso quiere decir, no, el campo dentro de la esfera es un campo que no depende de la posición, es decir, es un campo uniforme y que va en la dirección menos z, ¿no? Tal como está aquí. Ya, es, es lo que ustedes más o menos habrán encontrado, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la otra resolución. ¿Sí? Entonces, ustedes van a trabajar en la zona de afuera y van a demostrar, ¿no es cierto?, que el campo eléctrico fuera se puede escribir así. Y este campo no es un campo eh, aproximado, sino es una solución exacta, ¿no? Y entonces lo que ustedes van a hacer es simplemente algo semejante, pero ya no para esta zona, ¿sí? Sino para esta zona, ¿no? Fuera, ¿ya? Para esta zona, ¿ya? Para esta zona, ¿sí? Para R mayor que R, ¿sí? Van a calcular, ¿no? Y van a calcular todos estos coeficientes, todos, ¿sí? Y van a demostrar, ¿no?, que la mayoría son cero, ¿ya? Y solamente uno va a ser diferente de cero, de una forma semejante, ¿sí? Por favor, trabajen en eso, ¿ya? Trabajen y encuentren el potencial y el campo eléctrico, ¿ok? Preguntas de esto, por favor. Necesito ver si entienden, si está claro, si tienen alguna pregunta. Profe, entonces cuando queremos calcular fuera de la esfera, diríamos que el ALM es cero para que el R a la L no vaya a infinito, ¿verdad? Claro, siempre ustedes tienen que quitarse los coeficientes que hagan el potencial tienda a infinito, ¿sí? Entonces, si hay un punto en la zona que están estudiando que hace que el potencial se haga infinito, tienen que quitarse
ese término multipolar. Y en este caso, ¿no es cierto? Todos estos coeficientes eh, hacen que cuando R tienda al infinito, el potencial también tiende al infinito. ¿Sí? Eso quiere decir que todos estos coeficientes tienen que ser cero, menos el coeficiente cero. ¿Sí? ¿No es cierto? El coeficiente eh, en cero de aquí no se hace cero porque todo esto tienda a infinito. Pero hay un motivo por el cual este de aquí se hace cero, cuando L y M son cero. ¿Cuál es ese motivo? Es decir, ¿por qué el A00, ¿ya? ¿Por qué el A00, ¿no es cierto? De Y00 de R a la cero tiene que ser cero en el infinito. ¿Por qué? Es igual a esta cantidad de aquí. Es igual a esto, ¿no es cierto? Esto es el A00, ¿sí? El Y00, ¿sí? El Y00 tenemos acá, ¿no es cierto? Aquí están los armónicos esféricos. Sí, aquí está el Y00, ¿ya? Simplemente es esto, ¿no? Es esto que está aquí ya. Una cantidad constante, ¿no? Entonces este simplemente es 1/4pi, ¿sí? Y este de aquí es 1. R a la 0 es 1, ¿no es cierto? Entonces me da esto. Ahora, la pregunta es, ¿por qué lo que yo tengo aquí tiene que ser cero cuando R tienda al infinito? ¿Por qué tiene que ser cero esto? ¿Mm? ¿Por qué tiene que ser cero el coeficiente A00? Porque generalmente se define el potencial en el infinito cero, y si es que no fuera a cero cero igual a cero, sería un valor constante. Exacto, ¿no es cierto? Porque en el infinito todos estos de aquí van a ser cero, ¿sí? En el infinito, si estos de aquí no son cero, este de aquí es infinito. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que todos estos de aquí son cero, pero no necesariamente el A sub cero. Pero, ¿no es cierto?, este de aquí tiene que ser cero porque se supone que el potencial en el infinito es cero, ¿sí? Que es donde yo estoy tomando mi nivel de referencia. Entonces, el A sub cero también tiene que ser cero, ¿sí? Eso quiere decir que todos los coeficientes que hay acá tienen que ser cero, ¿ya? Para que el potencial en el infinito sea cero, ¿sí? ¿Está claro? Y entonces los únicos términos que van a haber en su caso, ¿no es cierto?, son los B sub L, ¿no? Son estos, ¿ya? Todos los demás van a ser cero, ¿no? Entonces, esta va a ser su aproximación, ¿sí? Y entonces calculen de manera semejante, ¿no es cierto?, cuánto valen los B sub LM. Absolutamente todos los B sub LM, ¿ya? Y demuestren entonces que el campo eléctrico es este de acá. Y esta solución ya no es solamente en la zona lejana, sino es una solución que es eh, para cualquier valor R mayor que fuera, ¿no? Mayor que R, ya que es lo que les habrá salido. Pues demuestren eso, ¿ya? De una forma semejante. ¿Sí? Vamos a calcular, ¿ya?
Ok, vamos a calcular. Profe, disculpe, no entendí por qué los índices en Y son L1 y M0. Porque nosotros tenemos esto, ¿no es cierto? Nosotros tenemos no, esto, ¿sí? Nosotros tenemos esto de aquí, ¿ya? Y tenemos este de aquí, ¿sí? Y entonces yo puedo representar, ¿no es cierto? Eh, lo que yo tengo acá, este de aquí, como función de lo que veo acá, ¿no es cierto? Como función de y sub 1, 0, ¿sí? Puedo despejar de aquí y decir el coseno del ángulo es simplemente, ¿no es cierto? Y1, 0 por esto de acá, o bueno, o para esto de acá, ¿sí? Y eso quiere decir que la densidad de carga yo la puedo representar no como esto, sino como un armónico esférico, y solamente como un armónico esférico, exactamente aquí, ¿sí? ¿Está claro? Ya, gracias. Simplemente despejando, ¿no? Y como esta es superficial, es simplemente por una delta de Dirac, para tener la representación más formal, digamos, ¿ya? ¿Sí? Y cuando reemplace lo que yo tengo aquí, esto de aquí es como una densidad volumétrica de carga que la puedo reemplazar aquí y acá, bueno, en donde me toque, ¿no es cierto? En ambos, y es como se hizo esto de acá, ¿no? Y se sacó las constantes para tener esta relación, donde esta relación integral que está aquí, sí, no es nada más que esta relación integral que está acá, ya, es la misma, es esta relación, ¿no? Sí, esto, entonces, con esto, es esta relación de aquí. ¿Ya? Donde esta relación de aquí no es nada más que una relación de ortogonalidad, es el producto punto entre este armónico esférico y este armónico esférico. Y entonces esta relación integral que está aquí es la misma relación integral que me queda en este caso de aquí. ¿Sí? Y por eso es que yo puedo calcular todos estos coeficientes, porque esta es una relación de ortogonalidad que vale cero, ¿sí? Para todo caso, excepto cuando estos dos, ¿no es cierto?, tienen los mismos valores de estos dos coeficientes de Leyem, igualan a estos dos de acá, ¿sí? Porque esta es la relación de ortogonalidad. ¿Está claro? Sí, gracias. Entonces aquí tienen que hacer exactamente lo mismo, pero ya no con la aproximación cercana, es decir, dentro de la esfera, sino tienen que hacerlo fuera de la esfera, ¿sí? Y van a encontrar el valor real de todo el potencial, es decir, van a encontrar todos estos coeficientes porque pueden hacerlo porque van a tener una relación semejante a esta, claro que con otros factores, ¿no? Y vamos a calcular el potencial fuera de la esfera, pero ya no como una aproximación, sino que vamos a demostrar que es el potencial exacto, ¿sí? Para cualquier punto fuera, no solamente lejos. Y esa es una de las ventajas que tenemos acá, ¿no? Sí. Y van a llegar a demostrar que tienen este campo eléctrico, ya van a llegar a demostrar que tienen este campo eléctrico que está aquí. ¿Sí? Entonces, coeficientes B, ¿cuánto valen? ¿Cuáles son cero?
¿Cuáles coeficientes B valen cero? Los que son diferente a 1, L y diferente a 1 y M diferente a 0. Ya, ¿no es cierto? De manera semejante, ¿no? Esto es todo L diferente a 1, todo M diferente a 0. ¿Sí? ¿Y el 1, 0 cuánto vale? Vale exactamente 8 pi por la raíz de pi sobre 3 por sigma sub 0 por R mayúscula a la elevado a la L más 1. Pero en este caso L vale 1 al cuadrado. Claro, sí. Y dividido para 3, porque L vale 1. Ya. Ok. Sí pusieron el jacobiano de la transformación. Verán que aquí hay un R cuadrado, ¿no? Porque este es un diferencial de volumen. Sí. Bueno, este de aquí me has dicho, no. Este es un diferencial de volumen, entonces aquí sale un R cuadrado seno del ángulo teta, ¿no? Igualito que acá, ¿sí? Donde este R cuadrado es este radio, ¿no? Porque representa el R' del diferencial de carga, que en este caso es R, ¿no? R mayúscula, ¿sí? No, eso me había faltado, profe. Entonces sería R al cubo en el resultado. R cubo. Sí, en el resultado final. Ok, eso no se olvidará ya, porque aquí hay un jacobiano. Y entonces es eso, ¿no? No sé si a todos les salió eso, yo no tengo esa respuesta, así que no. Pero le vamos a verificar con el campo, ¿no? No sé si eso le salió a los demás. Sí, eso salió. Sí, profe. Ok, entonces si eso está bien, ¿no es cierto? Cuando reemplacen en el B sub L, cuando reemplacen acá, ¿sí? Cuando reemplacen aquí, ¿sí? Entonces les va a quedar el potencial exacto, ¿no es cierto? Como una suma de ceros, excepto un término que es este de aquí, cuando L vale 1 y M vale 0, y este potencial es exacto, ¿sí? Y entonces el potencial afuera, ¿a qué es igual, por favor, si me lo dicen? Potencial afuera, ¿sí? Ya reemplazando eso es, ¿cuánto les quedó? ¿Sí? Reemplacen todo eso acá, ¿no es cierto? Esta es la ecuación, les pongo ahí para que vean. Y los YLM están aquí. El potencial afuera me queda sigma sub 0 r al cubo sobre r epsilon sub 0 r al cuadrado coseno de teta. ¿Y cuál? A ver, sigma era mayúscula al cubo. Sí, r mayúscula al cubo coseno de teta Sobre sobre r al cuadrado. R minúscula. Sí, es que yo le tengo sin el K, sin la constante eléctrica y eso me queda sobre 3 epsilon sub 0. Bueno, sin el. Usted lo está haciendo en el internacional. Ajá, me queda sobre 3 epsilon sub 0. Sin Bueno, K sub B. ya. Entonces aquí le queda por 4 pi. Ya, ¿no? Entonces corregimos, este es 4 pi. Y aquí un KE. Bueno, así le va a quedar. Ya. Y entonces aquí no. Entonces eso es lo que les queda, ¿ya? Sí. Y si de ahí sacan el gradiente, ¿sí? Si de esta sacan el gradiente en coordenadas esféricas, debería salirles esto, ¿sí? Entonces sacamos el gradiente, ¿cierto? Y creo que sí nos queda eso, ¿ya? Y creo que sí nos queda eso, ¿sí?
Al menos en la parte radial sí nos queda eso, en la parte, en el ángulo teta no recuerdo qué es el gradiente, pero al menos en esta parte sí nos queda este, no nos queda este término, ¿ya? Parece que está bien. Sí. Ok, preguntas de esto. Esto es importante que lo entiendan. ¿Sí? Preguntas. No sé si tienen preguntas. Y entonces el potencial, ¿no es cierto? El campo eléctrico, ya tenemos el campo eléctrico fuera, ¿sí? Y tenemos el campo eléctrico dentro, ¿ya? Y entonces ya puedo verificar, por ejemplo, si estas dos ecuaciones están bien, ¿no es cierto? Aplicando las condiciones de frontera. Y entonces, ¿no? Aplicando las condiciones de frontera, yo voy a tener dos regiones, ¿sí? Hagamos un grafiquito para esto, ¿no? Yo voy a tener dos regiones, ¿no? ¿Sí? Entonces voy a tener una región uno que está dentro, ¿sí? Voy a tener una región uno y voy a tener una región 2 y voy a tener la frontera, que es justamente un punto de aquí, ¿ya? Y entonces, ¿no? Tengo la normal uno que va hacia el medio uno, ¿sí? Y tengo obviamente la normal 2 que va hacia el medio 2, ¿ya? Entonces, ¿no? Normal uno es obviamente menos del radio y normal 2, ¿no es cierto? Más del radio, ¿ya? Y aplico mis condiciones de borde justamente en la frontera, ¿no? Donde la frontera quiere decir R igual a R. Esto es la frontera, ¿sí? Y la frontera ¿no es cierto? Cualquier ángulo teta, ¿ya? Y cualquier ángulo phi. Esa es la frontera, ¿no? Sí, eso quiere decir la frontera, ¿ya? Solamente la frontera está especificado un punto de la superficie esférica, ¿no? Cualquier ángulo teta, cualquier ángulo phi. Esto significa frontera, ¿no? Entonces, evalúo el campo eléctrico en la frontera, punto, eh, la normal uno, ¿no es cierto? Más el campo eléctrico 2, punto, la normal 2 y evalúo en la frontera, ¿sí? Entonces, evalúo este de aquí en la frontera haciendo el producto punto y evalúo este de aquí en la frontera haciendo el producto punto, ¿no? Y me va a dar estas cantidades, ¿ya? Z punto menos R, ¿sí? Y evalúo esto y me da esto. ¿Por qué digo que esto está bien? ¿Por qué digo mi resultado es correcto? Al menos hasta ahora. ¿Por qué? ¿A qué tiene que ser igual la condición de borde para el campo eléctrico normal? Tiene que ser igual a 4pi por la constante eléctrica la densidad de carga superficial en la frontera. Ya, y esta es, ¿no es cierto?, la densidad de carga superficial. ¿Sí? Entonces, si el campo eléctrico cumple las condiciones de frontera, el campo eléctrico es el correcto. Entonces ya cumplió la una condición de frontera. Verifiquen si cumple la otra condición de frontera, por favor. ¿Cuál es la otra condición de frontera que debe cumplir? La de que las componentes tangenciales del campo eléctrico deben ser iguales, tanto Ya, afuera en la primera región y en la segunda. ya. Entonces vamos a calcular las componentes tangenciales. ¿Sí? ¿Cuáles serían las componentes tangenciales? Vamos acá. ¿Cuáles serían las componentes tangenciales, por ejemplo, de este campo que ya está listo para identificar? ¿Cuál es la componente tangencial a la frontera? La parte de teta, la parte que es de la sección teta del unitario. Ya la parte que es de acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Esta de aquí, ¿no? ¿Cuál es la componente tangencial de este?
¿Ya? Matemáticamente eso necesitan recordar, ¿no? Aunque no es la fórmula en la que se calcule, pero es importante recordar, ¿no? Y entonces, matemáticamente ustedes tienen esto, ¿no? Ya, voy a escribir, ¿no? Entonces, ustedes dicen, por ejemplo, n cruz e cruz n. ¿A qué es igual esto? ¿A qué es igual esto? Si ustedes recuerdan, ¿no es cierto? Esto es el back menos el cap que dicen, ¿no es cierto? Entonces, esto es el campo eléctrico, ¿sí? Este es el back que dicen, ¿no? ¿Ya? Menos el cap, ¿no? Es decir, este de aquí. Es esto, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde, no? Se supone que este de aquí, este vector de aquí va a ser una combinación lineal de estos dos que está aquí, ¿no? Entonces este es el uno y este es el otro, ¿no? ¿Sí? Por las cualidades del producto cruz, ustedes recordarán, ¿no? Entonces, ¿qué es este? ¿Qué es este de aquí? N.N no es nada más que 1, y entonces este de aquí es el campo eléctrico, por ejemplo. ¿Y qué es este de aquí? E.N en la dirección de N. ¿Qué es E.N en la dirección de N? Es la proyección del campo eléctrico sobre el unitario N. Ya, entonces este, ¿no es cierto? Es el campo eléctrico proyectado sobre el unitario N por la dirección de N. Es decir, esta es la componente vectorial del campo eléctrico normal. Entonces, si al campo eléctrico le quito la componente normal, ¿qué es lo que me va a quedar? La componente tangencial al unitario N. La componente tangencial, ¿no es cierto? Eso es lo que me queda. Pues matemáticamente es eso. Entonces, la ecuación que que se tiene usualmente es esta, ¿no? Sí, una de las formas que se suele escribir, ¿ya? La condición de frontera. Pero no es la más amigable para calcular, ¿no? Pero sería esta. ¿Ya? Por ejemplo, esta. ¿Sí? Esta es la condición de frontera. Ahora, como N1 es igual y de signo cambiado a N2, sí, yo puedo reemplazar, ¿no es cierto? Todas estas N2 por menos N1. Ah, bueno, aquí es menos, ¿no? Profe, una pregunta. Aquí es menos. ¿Estos unitarios N1 y N2 son los mismos que en la gráfica? Claro, es que siempre es el mismo concepto. N hacia, ¿no es cierto?, el medio 1 y el normal hacia el medio 2. Estos son N1 y N2. Igualitos, porque es la misma condición de borde. Ya, ya, gracias, profe. Sí. Y entonces, ¿no? Si yo tengo esta condición ya, yo puedo tener esta relación. Y aquí, por ejemplo, es lo que le suelen escribir, ¿no es cierto? Dicen como N1, como N2 es exactamente igual a N1 cambiado de signo, yo le puedo cambiar o todo por N2 o todo por N1, pero básicamente es el mismo N, ¿sí? Y aquí entonces yo voy a tener, ¿no es cierto? Uno que diga N1, por ejemplo, ¿sí? Todo esto multiplicado a, por ejemplo, este, ¿sí? E sub 1 cruz N1 menos E sub 2 cruz N2, ¿sí? Y esto de aquí, bueno, y este producto cruz adelante, ¿no? Perdón, ya no tiene nada, sería N1. Ya N1. Y como este N1 es un factor común, les suelen escribir como cero, ¿sí? Y tienen la otra relación, ¿no es cierto? Que es la que suele tener, que es la que está aquí, que es la otra condición de frontera, ¿ya? Entonces, o la otra más simple, ¿no? Que simplemente le ponen E tangencial 1 es igual a E tangencial. Como quiera que sea, lo que hay que sacar es la componente tangencial, ¿sí? Entonces, matemáticamente es esta la componente tangencial, ¿ya? Es esta de aquí, ¿sí? Y entonces lo que yo debería sacar es la componente tangencial de esta. Eso quiere decir, debería proyectarle este campo en la dirección tangencial. ¿Sí?
Y la dirección tangencial, ¿no es cierto? Podría escribirle yo escribiéndole este z en unitarios r y teta y phi, obviamente. ¿Ya? Y el unitario z, sí, en unitario r y teta no es nada más, ¿no es cierto? Voy a escribirle aquí mismo, ¿ya? El unitario en z no es nada más que el coseno del ángulo teta en r, ¿ya? Menos el seno del ángulo teta en teta, ¿ya? Y si reemplazo esto de aquí a acá, yo voy a sacar, ¿no es cierto?, que la componente tangencial en el medio 1, ¿ya?, es solamente esto de aquí por menos seno del ángulo teta, ¿sí? Y la componente tangencial en el medio 2 es esto de aquí evaluado en R minúscula igual a R mayúscula, que se va a este término, ¿sí?, multiplicado solamente por esta componente. Y si comparamos, las dos son iguales, ¿sí? Y entonces vamos a llegar, ¿no es cierto? Voy a escribir acá en rojo, ¿ya? A que E tangencial 1, ¿sí?, es igual a E tangencial 2, y ambos son iguales a K sub B, 4 pi tercios, sigma sub 0, seno de t. ¿Sí? Y llego entonces a demostrar a que las componentes tangenciales son iguales y que la suma o la diferencia, como quieran verle, ¿ya?, de las componentes normales dependen de la densidad de carga por esta constante. Y entonces, como se cumplen las dos condiciones de frontera, mis soluciones tienen que estar bien. No hay forma de que mis soluciones estén mal y se cumplan las condiciones de frontera, ¿ya? Pues así podría verificar, por ejemplo, que mis ecuaciones están bien. ¿Sí? Y de pasito hemos practicado lo que son condiciones de frontera. Preguntas de esto. Preguntas. Ok. Entonces, ¿no? Si yo tengo una densidad de carga superficial que yo le pueda representar como una combinación lineal de armónicos esféricos o como un armónico esférico, como en este caso, yo ya voy a saber exactamente cuáles de los términos que hay aquí van a ser diferentes de cero y cuáles van a ser nulos. Automáticamente yo ya conozco, porque siempre voy a llegar a una relación de ortogonalidad como la que está acá. ¿Sí? ¿Está claro? Y eso, por ejemplo, nos va a llevar a su deber. ¿Sí? Es más o menos este. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese una densidad de carga como la que está aquí, véanle bien ya, tómenle nota, copien, ¿sí? Porque necesito que le comparen luego con los armónicos esféricos, ¿sí? Copienle esto, ¿no? Muy fácil, ¿no? Y entonces vamos a los formularios. Aquí están mis armónicos esféricos. ¿Cuáles términos de mi expansión multipolar en función de los armónicos esféricos van a ser no nulos? Y tengo, repito, ¿no?, esta densidad de carga, ¿sí? Y obviamente tengo, estos armónicos esféricos, ¿sí? 0, 1 y 2, ¿no?, que les he puesto. En monopolo, dipolo, cuadrupolo, ¿sí? Que son los términos que usualmente vamos a trabajar. El octopolo, que es el L igual a 3, no vamos a trabajar, ¿no? Es ya demasiado complicado, matemáticamente y físicamente no me aporta en nada. ¿Cuáles de los coeficientes A sub LM y B sub LM van a ser diferentes de cero de manera general en la aproximación multipolar? ¿Sí? ¿Cuál? Puede ser L igual a 1 y M igual a menos 1 y M igual a 1. Gana. Es decir, a ver, L igual a 1, ¿sí? Es este, ¿no? Estamos aquí, ¿ya? M igual a 1 y M igual a menos 1. ¿Así me dijo? Ya, ¿no es cierto? Justamente, ¿verdad? Porque estos dos de aquí, combinados linealmente de alguna manera, me pueden dar esto de acá. ¿Sí? Porque, ¿no es cierto? El coseno, ¿sí? Porque, ¿verdad? Sí. El coseno de phi
yo lo puedo reemplazar, ¿no? Como E a la IFI más, ¿no? E a la menos IFI sobre 2, ¿ya? Y esto de aquí, entonces, justamente me va a dar la multiplicación, ¿no es cierto?, del seno de teta por estos dos términos. Voy a poder construir términos que son semejantes a estos de aquí, ¿sí? Al más y al menos, ¿no? Obviamente por estas constantes, ¿no? Entonces, si ya puedo construir eso, entonces yo ya sé que esta densidad de carga, ¿sí? Que la densidad de carga que yo tengo aquí, la puedo escribir como una combinación lineal de estos dos, ¿sí? Y entonces solamente los coeficientes asociados a estos dos van a ser diferentes de cero. Eso quiere decir que para esta densidad de carga yo puedo calcular el potencial exacto en cualquier punto del espacio, tanto dentro como fuera. Sí, y quisiera que comparen, ¿no es cierto?, con esto hacer de cualquier otra forma. Y van a ver, ¿no es cierto?, que la matemática aquí se simplifica bastantísimo, porque, por ejemplo, si plantean con esta densidad de carga, calcular el campo eléctrico con la ley de Coulomb, van a ver que la integral que sale es imposible de calcular. ¿Ya? Es difícil, ¿no es cierto? Es muy difícil de calcular. ¿Ya? Si plantean esto igual, ¿no es cierto?, con polinomios de Legendre o con la expansión multipolar, van a llegar a integrales igual difíciles de calcular. ¿Ya? Y entonces, ¿no es cierto?, con armónicos esféricos se puede encontrar fácilmente el potencial y el campo exactos, ¿sí? Porque puedo aprovechar la simetría que tiene ¿no es cierto?, esta forma en función de los armónicos esféricos y por esto de aquí, por la expansión multipolar que tengo, sé exactamente cuáles coeficientes de antemano van a ser diferentes de cero. Sí, y entonces me va a quedar, ¿no?, que los únicos dos términos que yo necesito calcular son los A11, el A1 menos 1, el B11 y el B1 menos 1 en cada zona, no los que sean diferentes de cero. Y aparte de eso, los términos que me hagan infinito en la zona en la que estoy calculando, tengo que anularles completamente. Entonces las cosas se simplifican más todavía. ¿Ya? Y ustedes entonces van a calcular, ¿no es cierto?, todo esto que está aquí, ya que básicamente es el campo eléctrico y el potencial eléctrico. Creo que está fuera de la esfera, nada. Yo les he puesto dentro, ¿ok? ¿Preguntas? Bueno, espero que eso esté claro, ¿ya? Sí. Y vamos a aprovechar el tiempo para ver otra resolución donde no es. No sé si hay preguntas. A ver, ¿dónde ubico el delta de Dirac en R? Dice. El delta de Dirac en R, en este caso, como es una densidad de carga superficial, es, ¿no es cierto?, la densidad de carga, queriendo escribirle como la densidad superficial, ¿no es cierto?, queriendo escribirle como una densidad volumétrica, debería añadirle, ¿no? ¿Sí? Y esto lo hago volumétrico, le añado una delta de Dirac, ¿no?, en el radio de la esfera. ¿Sí? Quiero escribirle explícitamente la densidad de carga como una densidad de carga volumétrica, debo añadirle este delta de Dirac aquí, ¿no? Ok, bueno. Vamos a irnos a otro ejercicio, ¿ya? Supongamos este que está aquí. ¿Sí? Vamos a irnos así. Entonces, supongamos que tenemos dos circunferencias, ¿sí? Dos circunferencias simplemente, ¿no es cierto? La una con carga más Q y radio A, la otra con carga menos Q y radio B. Sí. Y vamos a ver, ¿no es cierto?, si el campo eléctrico que genera esta distribución de carga es monopolar, bipolar, cuadrupolar, ¿no es cierto? Al menos el primer término, ya el que domina. Sí, según lo que vemos aquí.
como la carga de aquí, ¿no es cierto?, es igual y de signo cambiado de la carga de acá, naturalmente que ya se ve que el término monopolar es cero. ¿Sí? ¿Qué pasaría con el término dipolar? ¿Por qué el término dipolar también es cero? ¿De qué dice Lilian? ¿Por qué el término dipolar también tiene que ser cero aquí? Son dos anillos, ¿sí? Densidad de carga uniforme y carga total Q, igual y opuesta, ¿ya? ¿Por qué el término dipolar también tiene que ser cero, Lilian? Em, porque Suponga que usted coge, ¿no es cierto? Dice, va a coger, por ejemplo, ya, va a coger, ¿no es cierto? Digamos, un diferencial de carga de aquí y un diferencial de carga de acá, ¿ya? Y forma un dipolo diferencial, ¿sí? Y va a formar este dipolo. ¿Por qué se va a anular cuando yo sume para toda la superficie, para todas las cargas? por la simetría esférica del problema, Bueno, no hay esférica. Recuerde que del, estos son solamente un anillo, ¿no? Es decir, aquí va a estar hacia afuera, va a estar el eje Z, digamos, ¿sí? Y van a ser simétricos respecto de eje Z, ¿no? Pero no respecto del eje, por ejemplo, X y Y que están en el plano, ¿no? Que están aquí, ¿sí? Ahí no va a haber simetría. En X y Y no hay simetría, solo hay en Z, ¿no? Entonces hay simetría axial. Pero sí hay simetría, digamos, axial, ¿ya? Pues borremos este que nos estorba. ¿Por qué se anula este dipolo cuando le sume para todos los dipolos? Y es por la simetría, pero ¿cómo le demuestra? ¿Dónde está el dipolo que le anula a ese? Profe, o sea, yo no sé si estoy correcto, pero usted alguna vez había dicho algo como un centro de cargas. Y entonces, como las dos figuras no son casi concéntricas, no sería como que el centro de cargas está ahí mismo y entonces el movimiento dipolar sería nulo. Eh, sí, no sé si eso funcione siempre, pero sí más o menos, ¿no? Sí. Pero básicamente es más fácil verle con cada dipolo, ¿sí? De forma diferencial y sumando que yo estoy, y luego digo, sumo todos los dipolos, Se ¿sí? anulan los opuestos, es así. Exacto, ¿no es cierto? Se anulan los opuestos. Eso quiere decir que debe haber un dipolo radialmente opuesto, ¿no es cierto? Que esté hacia acá, ¿sí? Ojo, las mismas diferenciales de carga. Y este dipolo de aquí, ¿no es cierto? Delta P' se anula con este de acá. Entonces siempre para uno va a haber otro opuesto, ¿no? Y si sumo todos estos de aquí, ¿sí? El dipolo neto va a ser cero. Esa es la idea, ¿no? La otra de las cargas también es válido, pero esa de pronto en algún caso podría dar una confusión. No sé si podría dar una confusión, pero más o menos creo que sí funciona siempre, no, no estoy seguro. Sí, al menos por la simetría y con ese análisis de las cargas de los centros de carga que estarían superpuestos, sería de pronto factible hacerlo, ¿ya? Pero es más seguro a partir de los diferenciales, ¿sí? Entonces, ¿no? El dipolo es cero. Sí, eso se puede demostrar. Entonces, van a demostrar eso matemáticamente utilizando sí, los armónicos esféricos en esta condición. ¿Cómo aplicaríamos esto utilizando armónicos esféricos? ¿Sí? Más o menos ya tenemos, ¿no? La idea intuitiva. ¿Cómo serían los armónicos esféricos para aprovechar la simetría? ¿Dónde debería estar el eje Z con respecto del cual mido el ángulo teta? ¿Dónde me conviene? ¿Dónde me conviene? ¿Qué dicen? ¿Qué tal si digo pongo el eje Z aquí?
¿Me conviene o no me conviene para aprovechar la simetría que tiene el problema? ¿Qué dice Camila? ¿Me conviene eso? No, ¿Por qué no? no sé, ahí no habría, o sea, no sé, asimetría. ¿No sería mejor poner el eje Z tal vez saliendo de la pantalla ¿Por qué? para que el ángulo beta que se mida respecto a Z esté en un solo, o sea, como que en un solo ángulo? Ya, ¿Se fija? entonces el plano, ¿no es cierto? ¿Dónde están estos anillos? ¿En qué ángulo teta están? Pi medio. En pi medios, ¿no es cierto? Entonces, todas estas cargas están en un ángulo pi medios. Sí, y este sistema tiene simetría alrededor del eje Z porque son anillos, ¿no? Que están en el plano XY en este caso, ¿ya? Y entonces, justamente los armónicos esféricos, tal como los vemos aquí, ¿sí? Tienen simetría alrededor del ángulo fino, porque estas son funciones exponenciales de Phi que tienen simetría, ¿no? Justamente son e a la más menos y phi, ¿sí? Aquí, por ejemplo, son e a la 2 y phi, ¿sí? Entonces, estas son funciones simétricas con respecto del ángulo z. Sí, todos los armónicos esféricos son simétricos respecto del ángulo z. ¿Ya? Y entonces, ¿no es cierto? Yo puedo aprovechar esa simetría y decir, voy a escoger así mi sistema de referencia, ¿ya? Por la simetría en z, ¿no? Y aprovechando que todas las ¿cómo se llama? Los X' tienen el mismo ángulo teta, ¿no? Entonces, la carga neta, obviamente el monopolo es cero, ¿ya? Vamos con el dipolo, ¿sí? Vamos con el dipolo desde el punto de vista matemático. Entonces, por favor, planteen el dipolo utilizando armónicos esféricos y demostremos que sea cero. Trabajen, por favor. ¿Sí? Planteen los armónicos esféricos en teta, en como es los del monopolo, ¿no es cierto? Los correspondientes a L igual a 1. Y demuestren que ese monopolo, que ese dipolo es cero. Sí, trabajen, por favor. Yo aquí demostré por simetría, ¿no? Simplemente, ¿sí? Ustedes demuestren matemáticamente con los armónicos esféricos. Eso es cero, ¿ya? O podrían demostrar con los de leyenda, no sé, pueden también, pero traten de utilizar armónicos esféricos, ¿sí? Ok, ¿ya salió? ¿Salió eso matemáticamente? Quiero ver.
Ok, ¿qué tienen hasta ahora? Vamos acá. ¿Qué pasó con el A? Comencemos con este. ¿Qué pasó con el A10 asociado a este término de aquí? Y el B10. ¿Dónde estamos? ¿Fuera o dentro? ¿Dónde estamos? En un punto lejano, ¿no? Pongamos que estamos en un punto lejano, ¿ya? ¿Qué pasó con el B10 aquí? Que sale de aquí. ¿Qué pasa con el B10 que sale de aquí o de acá? ¿Por qué es cero? ¿Por qué el B10 es cero? ¿Qué le salió? Al final de la hora tienen que subir todo esto, ¿no? Porque quiero ver lo que han hecho. ¿Por qué el B10 es cero? Adrián, ¿por qué el B10 es cero? No estoy seguro, profe. Pero por algo debe pensar. ¿Por qué? Algo debe pensar. El coseno de pi medios es igual a cero. ¿Ya? Está bien, ¿qué más? ¿Qué quiere decir que el coseno de pi medio sea igual a cero? Vamos acá. ¿Qué quiere decir esto? El coseno de pi medio sea igual a cero. Cuando reemplaza esto, ¿no es cierto? Que es esto o es esto, ¿sí? En la ecuación, ¿no? Que básicamente es donde está, es esta. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en esta de aquí, ¿no es cierto? En esta de aquí. ¿Qué quiere decir eso? O vamos al dipolo, si quiere verlo. Vamos al dipolo. ¿Dónde está? Dipolo. Aquí, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto, no es cierto? Usted dice, es por esta, porque el coseno de pi medios vale cero, es correcto. Y reemplazo así aquí. ¿Sí? Si reemplazo, en cambio, este valor en la del dipolo. ¿Por qué la componente dipolar en Z es cero? Es lo que está calculando usted. ¿Por qué la componente dipolar en Z es cero? Creería que porque en Z no hay ninguna componente dipolar, solamente habría en X y en Y. ¿Por qué? Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué no hay una componente? Es decir, de entrada en Z no podía haber nada. ¿Por qué? Porque no hay cargas en Z. Ya, ¿no es cierto? Porque la coordenada, exacto, ¿no? La coordenada de prima en Z es cero, ¿no? Las cargas no tienen posición en R' en Z, ¿no? Entonces automáticamente esto se hace cero, ¿ya? ¿Sí? Y eso lo vemos acá, sí, porque el polinomio Y1, 0 va a representar la componente dipolar en Z. Mire, esta de aquí me va a dar automáticamente la componente dipolar en Z. Va a ser la misma ecuación. Ahora, ¿cuál de las dos me da la componente en X? ¿O cómo construyo la componente en X? Con una combinación lineal. Ya, ¿no es cierto? Una combinación lineal. ¿Por qué? Porque ninguna de las dos, ¿no es cierto? Es solamente la coordenada en X. Sí, de hecho, este es X menos Y, este es X más Y, ¿no? Entonces, la suma y la resta de estas dos me van a dar X y Y. Sí, obviamente por unas constantes. Eso quiere decir que si bien este de aquí representa esta, ¿no es cierto? Y1, 0, representa el momento en Z, sí, esta de aquí representará el momento en X menos el momento en Y, bueno, multiplicadas por unas ciertas constantes, ¿no? Y esta de acá representará, ¿sí? ¿Sí? En cambio, la suma, ¿ya? Y de hecho, ¿no es cierto? Las constantes podríamos poner, sí, de hecho, ¿sí? ¿Ya? Y entonces, la componente que yo obtenga aquí
va a ser directamente de las resta de los momentos dipolares en X y la componente que obtenga acá con los coeficientes B11 va a depender linealmente de la suma de las componentes en X y en Y, obviamente por imaginarios, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Y cuando ustedes sumen todos estos coeficientes, lo que les va a salir solamente son números reales, no les va a salir imaginarios, a pesar de que aquí son números imaginarios, ¿no? Eso más o menos para que lo tengan pendiente, ¿ya? Eso en la interpretación para que relacionen las componentes esféricas con las componentes cartesianas del momento dipolar. ¿Ok? Y entonces aquí les da cero, ¿no es cierto? Porque el coseno de pi medios vale cero o porque z vale cero, ¿ya? ¿Sí? Es decir, no hay carga en el eje z. ¿Por qué la componente en x y en y del momento vale cero? Ya definimos pz vale cero. ¿Por qué px y py vale cero? En función de los armónicos esféricos aquí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué vale cero? ¿Por qué vale cero? Kevin, ¿por qué vale cero estas componentes ahora en cambio? Los B11 y los B1 menos 1. ¿Por qué valen cero? Me parece que porque la combinación lineal daría cero. No. De hecho, el B11 y el B1 menos 1 valen cero independientemente. No es nada de la combinación. ¿Por qué? Vamos a ver. La posición de las cargas está en el plano XY, teta vale pi medios, y entonces, ¿no es cierto? Ya eso ya puedo reemplazar de antemano. ¿Sí? Ahora, este de aquí, ¿ya? Cuando yo reemplazo esto aquí, ¿cierto? Acá, vamos a integrales, ¿ya? Cuando reemplazo acá e integro, ¿sí? Aquí, ¿no es cierto? E integro, ¿sí? ¿Qué va a pasar con respecto del ángulo phi? ¿Qué le va a quedar? La densidad de carga depende de phi, con usted mismo. No. R' depende de phi. R', me parece que sí. Aquí este R' depende de phi. Dale bien. Oh, no. Ya, ¿no es cierto? Este es el R de la posición, ¿no es cierto? En coordenadas esféricas, que es independiente de phi, no es el R vector para que dependa de phi. Ya, el Y sub LM, ¿no es cierto? Esto es el conjugado de los armónicos esféricos, es básicamente E a la más y phi. ¿Sí? Y entonces, ¿no es cierto? Cuando integro esa cosa en phi, ¿ya? Recordando que el jacobiano de la transformación, ¿no? Es r cuadrado seno de teta de phi. Cuando integro e a la más menos i phi e integro en phi, ¿ya? Entre 0 y 2 pi, eso me va a dar 0, siempre. ¿Ya? Porque la función, ¿no es cierto?, es periódica en, en phi, ¿ya? Y entonces automáticamente me sale que los B11 y los B1 menos 1 es 0, ¿no? Eso tienen que hacerlo y subirlo al final de la hora al aula virtual, ¿no? Quiero ver que hayan trabajado. ¿Sí? Y entonces todos los momentos son 0, tanto matemáticamente como físicamente. Físicamente, obviamente ya con eso es suficiente, pero matemáticamente también, ¿no? Para el igual a 2, ¿sí? Que sería el cuadrupolar. Ya estoy en la aproximación lejana, ¿no es cierto? Infinito es parte de la zona lejana, ya R mayor que B en este caso, ¿no es cierto? Esta es mi zona lejana, ¿no? R mayor que B. Y entonces mi infinito es parte de esa zona y por lo tanto todos estos coeficientes tienen que ser 0. ¿Sí? Para que
para que el potencial en el infinito tienda a cero, ¿no? Entonces todos estos son cero, ¿ya? Y me queda nada más que el potencial va a ser expresado por estos de aquí, ¿ya? Donde B sub LM es esto, ¿no? ¿Ya? Ahora, puedo saber cuáles de los B sub LM con anticipación son cero, o lo que es lo mismo. ¿Puedo expresar esta densidad de carga que se genera aquí en función de los armónicos esféricos? ¿Saber de antemano cuáles son cero? ¿Qué dice John? ¿Qué me dice John? ¿Puedo de antemano saber cuáles son los B sub LM diferentes de cero, nada más viendo la densidad de carga y tratando de escribirle la densidad de carga como hicimos en el otro ejercicio, ¿no? La densidad de carga como función de los armónicos esféricos y automáticamente ya sé cuáles son cero y cuáles son diferentes de cero. ¿Puedo hacer eso aquí, John? Me parece que no. ¿Por qué le parece que no? Porque deberíamos representar una función constante, porque la densidad en cada caso sería constante, o sea, en cada Ya, es decir, anillo. ok, vamos bien, ¿no es cierto? Espera un ratito. Lambda, voy a poner con rojo para que se note. Lambda igual lambda sub cero. Esta es, ¿no es cierto? ¿Qué más? Necesitamos una delta de Dirac, porque usualmente, ¿no es cierto? Esta es una densidad de carga volumétrica. ¿Cuál es la densidad de carga volumétrica ahí? ¿Sí? Por ejemplo, hagámosle para la de radio A, es decir, la que es Q sobre 2 pi A. Esa es la densidad de carga en el radio A. ¿Qué más? Necesito deltas de Dirac necesito 2 deltas de Dirac para representar la densidad de carga lineal. Con usted mismo, John. ¿Cuáles son las 2 deltas de Dirac? Sería delta de R menos A Ya, y delta de teta menos pi medios. ya, ¿qué más? Y falta algo. Dividido para R. Ya, ya dividido para R, ¿no es cierto? Ya, entonces esa es mi delta de Dirac. Esa es mi densidad de carga, ¿ya? Y entonces, esta densidad de carga, puedo expresarla directamente al ojo, viéndole así simplemente como una combinación lineal de los armónicos esféricos. ¿Qué dice John? ¿Puedo? Al ojo, ¿Perdón? Pareciera que no. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que estorba? Es la delta. Ya, ¿no es cierto? Lo que estorba, ¿qué es? Es la delta de Dirac. Sí. Entonces, lo que está estorbando es exactamente la delta de Dirac. ¿Ya? Esa es la que está estorbando. ¿Sí? Porque esta delta de Dirac de aquí debería expresarse como una combinación lineal de los armónicos esféricos. Y esa yo no sé cómo se expresa. ¿Ya? En el otro caso, ¿no es cierto? Quiero que le vean eso. En el otro caso, ¿sí? Era fácilmente, porque aquí solo tengo una delta de Dirac en el radio. Y los armónicos esféricos no dependen del radio. ¿Sí? Solamente dependen de teta y phi. Y para el armónico esférico 1, 0, que depende de teta y phi, solamente depende del coseno del ángulo teta. Entonces aquí, la delta de Dirac que yo tengo, ¿sí? Esta delta de Dirac de R menos R no me afecta, porque esta de aquí esta de aquí es una constante en teta y en phi. Y entonces no me afecta a ¿no? A esta densidad volumétrica de carga, digamos. Pero acá, ¿ya? Sí, acá, sí, ¿cierto? Porque aquí esta densidad de carga volumétrica depende de teta y phi a partir de este delta. Y entonces aquí es que ya no puedo decir, ¿no es cierto?, que esta densidad de carga uniforme, ya es decir, esta densidad de carga uniforme, que aparentemente solo debería tener representación en Y00,
porque es la que es constante, eso es falso, si a alguien se le ocurrió eso, ¿sí? Porque esta densidad de carga que es una constante y la constante, ¿no? Ustedes se fijan, el armónico esférico 0, 0 es una constante, ¿sí? Y entonces si yo tuviese una densidad constante, deberías nada más tener representación aquí, pero debería ser constante en esféricas, es decir, una densidad de carga que tenga una dependencia que no dependa de teta y de phi y sea constante, ¿ya? Es decir, ¿no es cierto? Esta de aquí no me sirve, ¿sí? Pero si tuviese una densidad de carga superficial en una esfera que sea constante, esta sí solamente va a tener el coeficiente A00 diferente de 0. La de aquí arriba no, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es una esfera, ya, sino es una línea. ¿Está claro? Entonces, por este delta de aquí, no puedo decir que solamente existen estos, ¿no? Porque este es una constante, ¿ya? Pero si fuese sigma igual a sigma sub 0, los únicos que tendría es esto, ¿no? ¿Por qué? Porque una densidad de cargas esférica sigma igual a sigma sub 0 se puede escribir como una densidad de carga volumétrica por una delta de Dirac solamente en R. Y entonces aquí si yo tengo el armónico esférico 1, ¿no es cierto? Que es una constante que puede ser expresado como una combinación lineal del armónico esférico 0, 0, que este es constante. ¿Ok? Eso es importante que lo noten, ¿ya? Entonces aquí de antemano yo no puedo representar, ¿no es cierto? Esto con armónicos, con un solo armónico esférico y de hecho esta de aquí va a tener una representación infinita en los armónicos esféricos, ¿ya? Porque va a ser una combinación lineal de muchos armónicos esféricos, ¿no? Y entonces esta es lo que yo tengo que reemplazar acá, ¿sí? Esta es la densidad de carga, ¿no? Cuando teta vale pi medios y cuando el radio vale a, reemplazo aquí y eso me va a dar los coeficientes de sub L. Y eso matemático, ¿no? Y entonces se reemplaza acá. Por aquí no tengo creo que nada más. Y entonces se reemplaza aquí, ¿no es cierto? Y solamente se tiene entonces que si estos son los armónicos esféricos, para L igual a 2, sí, reemplazamos todos estos, ¿no? Ya en esta ecuación. ¿Sí? Y entonces, ¿qué va a pasar para, por ejemplo, el menos 2? Sí, para el menos 2 tengo una densidad de carga que no depende de R', que es constante, ¿no es cierto? Aquí estoy sacando el jacobiano, sí, es decir, puedo sacar, ¿no es cierto? El jacobiano porque este radio vale A o B, ¿sí? Este radio de aquí, ¿no es cierto? Vale A o B dependiendo de la densidad de carga y la densidad de carga de acá, ¿no es cierto? Vale más o menos, de hecho aquí me falta, este puede ser positiva o negativa dependiendo de quién sea, ¿sí? Pero esta es la integral que yo tengo, donde esta es una cantidad constante con respecto de phi, y de hecho esta integral e a la 2 y phi es 0 siempre, ¿sí? Entonces, ¿no? Este coeficiente vale 0 por simetría, este coeficiente vale 0 por algo semejante, ¿ya? De hecho, ¿no? Como el ángulo teta vale pi medios, el coseno de pi medios es 0, entonces este coeficiente vale 0. Este vale 0, este vale 0, y el único que me queda diferente de 0 es el B20. Ese es el único, ¿no? Todos los otros me quedan 0, ya sea porque pi medio sea 0 o ya sea porque la integral en phi vale 0. ¿Sí? Eso lo pueden verificar fácilmente, ¿no? Y entonces el B20 vale 0, el B10, ¿no? El B21 vale 0, el B2 menos 1, todos valen 0, ¿ya? Excepto este, ¿sí? Y este entonces ya lo puedo calcular, ¿no es cierto? Igual, ¿no? Este lambda vale más o menos dependiendo cuál sea el que tengo fuera o dentro, ¿no es cierto? Y integro, ¿ya? Y entonces como función de la carga yo le puedo escribir así, ¿sí? Simplemente, ¿no? Integro esta cosa en phi, ¿sí? Y me queda, ¿no es cierto?, esta integral en función del radio. Ustedes pueden verificarle, creo que está bien. Y entonces si calculo en función de la carga me va a quedar así, ¿sí? Y estos van a ser los dos términos cuadrupolares, ¿sí? Y entonces eso simplemente se reemplaza en el potencial, ¿no es cierto? El cuadrupolar, y sumo los dos términos y me va a dar este, ¿sí? Y este va a ser el potencial. Y matemáticamente si se calcula esto, les va a dar esto, ¿sí?
Tomen en cuenta que esto no es semejante al dipolo, ¿no? Si ustedes recuerdan el dipolo, las líneas de campo del dipolo van así. Son las líneas de campo del dipolo, ¿no? ¿Ya? Y aquí tomen en cuenta que es diferente, ¿no? Aquí va hasta la mitad solamente, ¿sí? Aquí va, tienen 4 lóbulos aquí, ¿no? Sí, ya no tienen solamente 2 como estos de acá. Entonces, si superpongo, el cuádrupolo es así, ¿ya? Y estas son las líneas de campo, ¿no? Sí, tiene 4 líneas, ¿ya? Y aquí ustedes pueden ver en color blanco, de pronto ahí se ve más claro, las equipotenciales. Sí, aquí están las líneas equipotenciales en color blanco, ¿no? ¿Ya? Y aquí ustedes fíjense, tienen 2 líneas literalmente equipotenciales que dividen a los cuadrantes, bueno, el espacio en 4, ¿no? En 4 partes. Y estas líneas en el espacio van a ser 2 conos, ¿no? Que separan las zonas del espacio donde tenemos los cuadrupolos, ¿ok? Y este va a ser el gráfico cuadrupolar. Sí, y este es el potencial que genera esta distribución de carga. Este es el primer término. Ya, no nulo. ¿Preguntas de esto? Ok. Bueno, ¿no? Ustedes van a trabajar ahorita en el deber que van a tener, ¿ya? Déjenme ver cuál es el deber de este. El deber de este es de este. Pero van a trabajar en el que le mostré primero. Van a trabajar en lo que les queda de tiempo en el deber, porque me interesa qué preguntas tienen. Sí. Y este entonces es parte del ejercicio del deber que tienen para esta semana, para esta clase, ¿sí? Son 2 ejercicios, este y este de aquí de la molécula de CO2, que también es cuadrupolar, ¿ya? En esta forma. Y entonces van a trabajar, ¿no es cierto?, en el cálculo del cuadrupolo aquí, sí, y en la zona lejana igual, ¿no es cierto?, en el cuadrupolo, en esta distribución de carga esférica, igual en la zona, creo que también lejana, ¿no?, en el campo exterior, ¿ya? Entonces, trabajen en esto, ¿sí? Entonces tienen media hora para aprovechar del deber para que no trabajen en casa o trabajen una media hora menos. Por favor, empiecen a trabajar. Sí, si tienen preguntas, la pueden hacer. Yo por el momento voy a dejar en pausa el video de esta clase, ¿ya? Sí, como el coeficiente B sub LM es 4pi sobre 2L más 1, ¿no? De la integral de la densidad de carga, ¿no? Que le acabamos de escribir así, ¿no? Bueno, esto era 2pi sobre 3. ¿Sí? La densidad de carga, ¿ya? Ya. R', ¿no es cierto? A la L, ¿sí? ¿Qué más es? Esto es el armónico esférico complejo conjugado, ¿sí? Seno de teta, bueno, de R de teta de phi, ¿no es cierto? Básicamente, ¿ya? De R, teta de phi, ¿sí? Y esto en todo el espacio, ¿no? ¿Sí? Entonces, R entre 0 e infinito, teta entre 0 y pi, y phi entre 0 y 2pi. ¿Ya? Y esto de aquí, ¿no es cierto? Llegamos entonces a que, ¿sí? Como dice su compañero, ¿sí? Los únicos diferentes de 0, entonces dice que son el B
¿Cuál me dijo? B. Los integrantes serían B1 menos 1 y B1, 1. Ya, ¿no es cierto? Estos son los únicos diferentes de cero. Todos los demás, de hecho, sí, todos los demás, ¿no es cierto? Son cero. Y para todos los diferentes de esos, ¿no? ¿Y esos dos ya le sacaron cuánto vale? A mí me salía el B1 menos 1, 4 pitercios por raíz de 2 pitercios, sigma sub 0, R a la cuarta. ¿Sobre eso? Sí, y el de abajo lo mismo que el de arriba, pero con menos. Ya no, y todos los demás diferentes de cero, ¿no? Diré de cero. ¿Qué le sale a los demás? ¿Lo mismo, diferente? No, perdón, que me salió R al cubo. Y me falta, si aquí falta el cuadrado de la transformación del jacobiano, ¿no? Quiere cuadrado seno de teta ya. Entonces, R cubo, dice. ¿Los demás qué le salió? ¿Qué dicen los demás? Necesito saber qué le salió. Y tienen que hacer todos los pasos, ¿no? Porque están aprendiendo. Aquí tiene que reflejarse todos los pasos en su deber. No quiero ver saltos de... Es que no queda claro. Los demás, ¿qué le salió? Quiero que me comprueben eso, si es que está bien o está mal. Raquel, cuénteme, ¿qué le salió? Lo mismo. ¿Y qué pasa? ¿Y por qué los demás son cero? Porque al momento de integrar con la ortogonalidad para L, o sea, para el armónico con uno y menos uno, para L distinto de uno y M distinto de menos uno se va a anular y lo mismo para el otro, entonces solo quedan esos dos términos que están ahí. Ya. ¿Y por qué A, todos los A, no se está viendo, ¿no? ¿Por qué todos los A se hicieron cero? Mm, yo le calculé solo los B's porque decía en el exterior de la esfera. Ya, sí. ¿Y por qué justamente todos los A son cero? Estoy haciendo en el exterior de la esfera. Porque O, estos son cero. esos términos divergen. Ya, ok. Bueno, ¿no? Entonces ya tienen la primera parte, ¿no es cierto? Ya podrían hacer el cálculo del potencial, ya calculados todos los coeficientes B, ya pueden tener el potencial exacto, ¿sí? Ya una expresión específica para el potencial exacto, calculando el gradiente ya pueden calcular el campo exacto en el exterior, ¿sí? Y si el ejercicio quisieran completarlo, podrían hacer lo mismo, pero no en el exterior, sino en el interior y demostrar, ¿no es cierto?,
que al final, para demostrar que la solución es correcta, tienen que cumplirse las condiciones de borde. Es decir, el campo en el exterior menos el campo en el interior tiene que depender exactamente de esta densidad de carga en la frontera. ¿Sí? Entonces, si quisieran hacer un ejercicio completo, harían el cálculo exacto en el exterior, algo semejante para el cálculo en el interior, ¿sí? Y demostrar que se cumplen las condiciones de borde y así podrían demostrar que su solución está bien, ¿no? Es exacta. ¿Sí? Pues queda este ejercicio que ya estamos adelantados de ver y queda este, ¿no? Este de la molécula de CO2, ¿ya? Cuando está simétricamente dispuesta, ¿no? Van a calcular el modo cuadrupolar eh, de esta molécula, ¿no? Porque claramente se ve que el monopolar es cero. No tengo una También se respuesta ve, ¿no para es eso. cierto?, que el Dime dipolar si te es puedo cero. ayudar con otra cosa. Sí, que el monopolar es cero, que el dipolar es cero, sí, y va a quedar el término cuadrupolar, ¿no? Eso se ve al ojo, ¿ya? Entonces necesito que calculen y van a hacer la aproximación multipolar y para este caso muy particular, sí, van a hacer una gráfica, ¿no? Que les debería dar, sí, una gráfica de equipotenciales y del campo eléctrico, ¿no? Ok, entonces quedamos ahí por ahora. No sé si tienen preguntas. Bueno, entonces espero que con esto quede claro. Hoy día ya finalizamos la aproximación multipolar. Ya hemos visto diferentes formas de calcular la aproximación multipolar. En algunos libros, la aproximación multipolar, ¿no es cierto? La aproximación cuadrupolar no la escriben con armónicos esféricos, sino que se la suele representar en coordenadas cartesianas y sacan un momento cuadrupolar, ¿ya? Y entonces ese momento cuadrupolar es básicamente semejante a este de acá, ¿no? Excepto que en vez de utilizar armónicos esféricos, se reemplaza estos armónicos esféricos por los equivalentes, ¿no? Por estas representaciones de aquí, ¿ya? Por, por estas representaciones, caramba, ¿vale? Ya. Por estas representaciones de aquí se reemplaza, ¿sí? Entonces se puede reemplazar los armónicos esféricos como función de x, y, z, primas y no primas, y ahí se puede construir un tensor cuadrupolar, ¿sí? Entonces, fundamentalmente nosotros podríamos construir el tensor cuadrupolar que aparece en los libros, ¿no? Que se escribe en función de las coordenadas de x, y, z, ¿sí? Se lo puede escribir a partir de reemplazar los armónicos esféricos como función de x, y, z, ¿no? Tal como está aquí, ¿sí? Y construir de ahí las ecuaciones respectivas, ¿no? Ok, bueno, quedamos ahí por ahora. Nos vemos el día miércoles. Y no se olviden de hacer los deberes y el día miércoles continuamos ya con otro tema diferente, ¿no? El miércoles. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, Hasta profe. luego, profe. Hasta luego, Que les profe. vaya bien, hasta luego.